donde hemos visto cómo ahora en estos tiempos la religión ha rebajado mucho el evangelio de la palabra de Dios. En otros tiempos, hermanos, la santidad y el no pecar era muy importante, ya que es lo que distingue la primicia, hermanos, de todo recién convertido. Todos sabemos que venimos del pecado y venimos de pecar, y la palabra misma de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Eso está muy claro en nuestra mente, y cuando venimos de ese mundo para acá, vamos a Cristo, ¿verdad? Y Cristo paga por nosotros en la cruz y perdona nuestro pecado. Todo convertido a Cristo es una persona que ya fue perdonada, fue justificada, hermanos. ¿Y qué significa justificado, hermanos? Sin pecado. Ya no tiene deuda. ¿Por qué ya no tiene deuda? Porque la deuda del cristiano la pagó Cristo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, a veces en la religión quieren confundir a la gente diciendo: es que el hombre siempre peca y siempre ha pecado y siempre pecará, y aunque seamos cristianos, el hombre tendrá situaciones de pecar. Pero verdaderamente eso dice Dios. Es importante que lo tengamos en mente, hermanos, porque eso ha rebajado muchísimo la verdadera cristiandad. Por eso se han extendido muchos grupos, y grupos de grandes cantidades, donde tú puedes decir: pero ¿cómo es posible? No puedo pensar que no sean cristianos. Mira cuánta multitud juntan determinadas personas supuestamente seguidoras de Cristo, ungidos, ¿verdad? Maestros, pastores, apóstoles y todo tipo de niveles que quieren ponerle. Pero en su vida realmente reflejan lo que predican. ¿Por qué predican que el pecado continúa en el hombre cuando ya ha sido perdonado? ¿Sí? Yo les pregunto, hermanos, ¿el cristiano, el nacido de Dios, peca? O a lo mejor no lo han leído, hermanos, o a lo mejor ya lo leyeron y están ustedes muy seguros de lo que están viviendo en su vida, lo que están haciendo es lo correcto, y por eso es que aún se mantienen separados del pecado. Pero muchos no lo saben, hermanos. Aún piensan que todavía tienen abierta la puerta para cometer pecado. Entonces, si la pregunta: ¿el nacido de Dios peca? Vamos a confirmarlo, hermanos. Vamos al libro de Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Ustedes qué creen, hermano? Quizá aún algunos de nosotros trae todavía esa cultura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra así, hermanos: todo aquel que permanece en Él
no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿De quién está hablando aquí Juan, hermanos? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia, hermanos. Si tú me dices que le está hablando al mundano, pues es una pregunta innecesaria, hermanos, porque el mundo está pecando de siempre. Nada lo frena y está con la libertad de hacerlo cuantas veces quiera. ¿Por qué? Porque en él aún sigue viviendo el pecado. No es una persona convertida, no es una persona justificada. Entonces, ¿de quién está hablando aquí Juan a través de este libro? De nosotros, hermanos, de nosotros. Yo he escuchado en estos últimos tiempos, a veces me pongo a observar diferentes tipos de religiones y cómo predican. Y cuando hablan de este tema, lo ven como algo superficial, como algo que no tiene demasiada importancia. Pero ¿cómo no va a tener demasiada importancia si es lo importante de todo cristiano? ¿Cómo puede un hombre que se cree cristiano, se siente cristiano, el día que vaya a ir al cielo, podrá entrar con pecado? No se puede. Por más que quisiera uno entrar, no podemos. Y aunque hayamos vivido 40 años del cristianismo en la tierra y hayamos hecho muchas obras y quizá hayan hecho milagros a través de pedir en el nombre de Jesucristo, eso no significa que va a poder entrar al reino de Dios. Sí, se mantiene en pecado, hermanos. Y eso es lo que yo quiero que este mensaje nos llegue a todos, hermanos, en lo más profundo de nuestro corazón. Que pongamos esa parte como un cimiento para nuestra vida cristiana. Que no lo tomemos como algo ligero, como algo pasajero, como algo que no tiene tanta importancia para nuestra vida. Porque si no, entonces nos vamos a dar ciertas libertades, nos vamos a dar ciertos permisos, ¿verdad? Muchos dicen que cuando Dios salva, nadie más te quita tu salvación. Hay religiones que dicen eso. Esa es su base de esa religión. Que cuando Dios te salva, no pierdes más tu salvación. ¿Y saben cómo se justifican cuando alguna persona cae? Aún a pesar de demostrar que tenía todas las condiciones y todas las cualidades de ser un verdadero cristiano, es que cuando caen, dicen que ellos no eran verdaderos cristianos. Porque si hubieran sido verdaderos cristianos, no hubieran caído. Porque son verdaderos cristianos. Pero como la palabra de Dios dice que nosotros podemos pecar, y como tenemos abogado para con Cristo, para con el Señor, a Cristo Jesús, entonces tenemos nosotros la libertad, ¿verdad? Que no lo debemos hacer, pero tenemos la libertad de hacerlo. Es una prohibición, pero sí podemos hacerlo. Entonces el cristiano entiende, bueno, es cierto, pues yo no lo voy a hacer, o no lo debo hacer, pero si me equivoco, fallo, cometo errores, o caigo en pecado, bueno, Dios me va a perdonar por medio de Cristo Jesús. Muchas veces eso es un engaño, ¿verdad? ¿Saben por qué?
No por lo que se está diciendo que por medio de Cristo podemos ser perdonados, no. Eso es realidad, eso es verdad, hermanos. Y el engaño está en nosotros, que nos permitimos el pensar que cuantas veces pequemos, ahí está Cristo Jesús para ayudarnos, para abogar por nosotros, para que seamos perdonados. Caemos en una trampa que no debemos caer. No nos damos cuenta, pero nos estamos entrampando nosotros mismos al pensar así. Recuerden que siempre la tendencia del hombre es ir hacia el pecado. Siempre estamos queriendo ir al pecado. Nuestra carne quiere pecar. ¿Sí? Entonces, vamos a permitir que en nuestra mente entre ese pensamiento de decir, bueno, está bien, todos pecan, bueno, yo no voy a pecar, pero cuando yo peque, pues Cristo aboga por mí y vuelvo a ser perdonado. Eso es abrir una puerta al maligno, una puerta a tu carne, ¿sí? Y una puerta al mundo, para ser atraído y caer en tentación. Una cosa es que muy allá caigamos en pecado y que eso nos redarguya de tal manera que caigamos rendidos a Dios por un verdadero arrepentimiento y le pidamos perdón con el compromiso de no volver a caer. Y otra cosa es, bueno, pues ya, Señor, ya caí, Cristo, ayúdame, aboga por mí delante del Padre, y el Padre te perdona, y vuelves a pasar unos días y dices, volví a caer, Padre, ayúdame, Jesús, perdóname, Padre, y pasan otros 15 días, y perdóname, eso es lo que hace los permisos que nos damos nosotros, y nos estamos engañando, creyendo que todo va muy bien, creyendo que nuestra salvación está guardada hasta el último día de nuestra vida, porque directito al cielo nos vamos a ver, nos vamos a ir cuando ya terminemos nuestra vida en esta tierra. Por eso, cuando dice el Señor en los otros pasajes, dice, cuando lleguen allá les dirá, yo no los conozco. Ven, ahora entienden por qué. ¿Cómo, Señor? Si en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas, Señor. ¿Cómo? Y ahora el Señor dice que no me conoce. Porque se olvidaron, hermanos, de la principal primicia, o la más importante de todo convertido, de todo cristiano, es dejar de pecar, hermano. Y aún, por ejemplo, hermanos, si no fuera así, por aquellos que dicen que el que es salvo ya es salvo siempre, no es mejor, como por lógica, hermanos, decir, no, yo me voy a cuidar y voy a buscar ser libre de pecado, aunque otros digan que salvo y siempre salvo. ¿No es por lógica mejor cuidarse y no caer, sabiendo que esa es la seguridad que me va a permitir estar en el cielo? Y no tomar, por ejemplo, eso de que salvo y siempre salvo, y me doy la libertad y me doy ciertos permisos, y resulta que cuando ya esté yo allá, Dios me diga lo que acabamos de comentar. Entonces es mejor así, que cuidemos arduamente, protejamos nuestra salvación de tal manera que no caigamos en la práctica del pecado. ¿Sí? No sé si estoy llegando hasta ese punto de entendimiento, hermanos, en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Yo quisiera que esto nos quede muy claro, bien entendido, hermanos.
¿sí? Todos pueden pensar diferente. Todos pueden decir muchas cosas. Pero lo que yo veo en estos tiempos, hay un grande engaño en las religiones. Y el diablo está trabajando al 100%, tratando de distraer, de confundir y de sacar a las ovejas del verdadero evangelio. Estos tiempos son los tiempos de mayor tribulación y de mayor engaño contra la iglesia. Entonces, el remanente que Dios escoge debe cuidar este aspecto. Yo no digo que nosotros somos un solo remanente, el único, ¿no? Dios en todo el mundo escoge sus remanentes, ¿sí? Pero esto que estamos hablando hoy es lo que confirma que Dios escogió a ese remanente. Porque ese remanente está tomando con tal seriedad el no caer en pecado, que no va a permitir que nada lo lleve a caer en tentación. Santo, dice el Señor, como yo soy santo. Que todos seamos santos como Él es santo, apartado del pecado. Así como cuando estábamos en el mundo le dábamos libertad al pecado y estábamos bien apartados de Dios, ahora todo lo contrario. Ahora estamos permaneciendo en Dios y apartados totalmente del pecado. ¿Sí? No debemos permitir que el pecado quiera entrar en nuestra vida cristiana. Vamos a regresar un poquito atrás al versículo 4. Dice así, hermanos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué es infringir? Desobedecer, hermano. ¿Verdad? Desobedecer. Les pongo un ejemplo muy sencillo y claro, hermano. Cuando nos paramos en el semáforo, ya están las tres luces: rojo, amarillo y verde. Entonces, nos paramos cuando ya está el rojo. Ok. Eso es una invitación a detenerme o a infringir la ley también. ¿Verdad? De nosotros depende si infringimos la ley. Muchos lo hacemos. Infringimos la ley, aún sabiendo que no debemos pasarnos el alto. Dices, pero no viene nadie, está vacío, o es en la mañana, casi no hay carros, y llevo prisa, ¿verdad? Lo justificamos luego: tengo prisa, estoy retrasado, no hay carros, la calle está vacía y el semáforo está en rojo, pero me está invitando a decir, pásale, pásale. Infringe la ley. Así está el pecado, hermano. A la mano, mostrándose así claramente. Pero ¿quién es el que toma la última decisión de pasarse o no pasarse? Mi retraso, mi reloj, la calle, el semáforo. Nosotros, hermanos, tenemos la última palabra para infringir la ley o no infringir. Pues nos esperamos. Se pone el verde, pasamos, ya la brincamos, hermanos. Pero muchos no lo ven como algo que está cometiendo contra los mandamientos de Dios.
sino lo ve como una oportunidad y considera que no está cometiendo pecado. Lo considera como algo normal. No considero que sea pecado, ¿verdad? Un ejemplo sencillo también de cometer pecado es cuando hablamos de las mentiras piadosas, ¿verdad? Muchas veces cometemos pecado, infringimos la ley, creyendo que cuando mentimos en cosas piadosas, mentiras blancas, creemos que eso no es pecado, ¿verdad? Pero es pecado. Y infringimos la ley muchas veces. Y damos por alto. Ya pasó. No tuve problema. No caí en pecado. Pero no es así, hermanos. No es así. Tenemos que cuidarnos mucho de no permitir que la tentación llegue y que pueda tocar a la puerta y nosotros le abramos y cometamos el pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Y dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es? Cristo Jesús. Eso es lo que Dios hizo cuando nos perdonó. ¿Sí? Él pagó por nosotros en la cruz. Cuando nosotros vamos al arrepentimiento, nos perdona por medio de Cristo que ya pagó. ¿Sí? Pues ya fueron quitados nuestros pecados. Fueron quitados. Se borra lo que dice atrás, que todos hemos pecado. ¿Verdad? ¿Podemos seguir pecando? Claro. Eso sí. Si nosotros permitimos seguir pecando, pues vamos a seguir pecando. Aunque digamos que ya Cristo me perdonó y que ahora soy cristiano. ¿Te perdonó Cristo? Sí. ¿Verdad? Perdonó tu pecado y te dio vida nueva. Ahora, dice el Señor, no peques más, como acababa de leer ahorita un hermanito que le dijo a la adúltera, vete y no peques más. Así mismo a nosotros, hermanos. Cristo dice, te he perdonado, te he justificado, ya no tienes culpa, pero ya no peques más, ¿verdad? Es muy clara la palabra de Dios, no hay mucho que escudriñar ahí, ¿sí? Pues Él ya vino para quitar nuestro pecado, ya no tenemos más pecado. Bueno, y entonces, ¿por qué nosotros muchas veces volvemos? Por esto, hermano, porque nosotros permitimos y estamos dando permiso a volver a cometer pecado cuantas veces abramos la puerta al pecado. Y qué bueno que hoy Dios nos habla, porque si hay algo que corregir hay que hacerlo a tiempo. No vayamos a estar allá un día en presencia de Dios en el juicio y va a decir, no os conozco. Qué terrible sería eso, ¿no? ¿Cómo es posible toda mi vida de cristiano y el Señor me rechaza? ¿Y qué está dando a entender, hermanos? Que aún hagas todo lo que hagas supuestamente en servir a Cristo y en anunciar su evangelio, si tú no la libras en cuestión del pecado, no vas a pasar. No vamos a pasar, hermano. No hay nada, no hay obra hecha en la tierra que nos libre del pecado cometido cuando nosotros hayamos infringido la ley. Versículo 6.
Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué significa permanecer en Él, hermanos? Pues hacer su voluntad de Él. ¿Sí? Si Dios dice, sean santos como yo soy santo, ¿qué está diciendo? Ya no peques más. Sencilla la palabra, sencilla, clara. Pero nosotros lo hacemos tan difícil. Es bien fácil, ¿verdad, hermano? No peques más, ok. El problema está en nosotros, que no queremos hacerlo. Porque todavía hay algo que no hemos podido terminar de dejar. En el versículo 7, ya leímos el 6, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Yo quisiera leerles esto referente a lo justo, hermanos. Les voy a leer, sí, lo que encontré. Dice así la palabra, hermanos. Ser justo en la Biblia significa vivir según la voluntad de Dios, manifestada en la rectitud, la generosidad, la compasión y la búsqueda del bien para los demás. Implica la obediencia voluntaria a sus mandamientos, la pureza de corazón, la búsqueda de la justicia para otros y la confianza en Dios. La justicia bíblica es tanto un estado de ser declarado justo por Dios a través de la fe, como una forma de actuar en la vida diaria. Pues cuando dice hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, está diciendo, eres recto, santo, obediente a mis mandamientos, a mis estatutos, a mis ordenanzas, ¿sí? Eres servicial, ¿sí? Eres generoso, misericordioso. Cuando habla de un justo, está hablando de todos esos puntos importantes de los cuales nosotros cada día debemos llenar nuestra vida. Recuerden que nosotros nos vaciamos. La casa fue vaciada y fue barrida y limpia de toda esa pudredumbre, de todo ese pecado que estaba lleno nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Fue limpio. Cuando fuimos perdonados, fue arrancado todo ese pecado. Con algo lo tenemos que llenar. Y ese algo es esto. Una persona justa. ¿Sí? Una persona recta. Que tenga rectitud en su diario vivir. Que sea generoso, bondadoso, misericordioso. Que ame de todo su corazón. Eso que tenemos que llenar esta nueva casa, para no darle cavidad más al pecado. 8, hermanos. Y no digo yo, hermanos, para que no vaya a decir, ay, hermano, es bien extremista. ¿Cómo va a decir así? Él, hermano, que te pone palabras. ¿Qué dice el orden 8, hermanos? El que practica el pecado, le voy a decir suavecito para que no se oiga tan feo, hermano, es del diablo, hermano. Así de sencillo, hermano. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, si somos del diablo, ¿qué nos espera, hermano? ¿Qué nos espera? Porque el diablo peca desde el principio. ¿Sí? Pero para esto
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Versículo 9, hermanos, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado el que es nacido de Dios? Bueno, ¿qué dice el Señor? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. Pero eso muchos se lo brincan. No lo quieren tomar porque dicen es que todavía hay algo que todavía me llama. Ese algo que todavía te llama siempre te va a llamar por toda tu vida en esta tierra. No creas que un día se te va a quitar los deseos. Las concupiscencias siempre van a permanecer hasta el último día de tu vida. Eso hay que entenderlo. Y todas las tentaciones que el diablo te ponga siempre van a estar ahí. Nunca se van a borrar. No vayas a pensar que es que, ¿por qué sigo sintiendo deseos? Quiere decir que no he nacido. Quiere decir que Dios no me ha perdonado. No. Dios ya nos perdonó. Ya nos hizo nuevas criaturas. Ahora somos simiente de Dios. Lo único que ahora nosotros ya no podemos darle oportunidad al pecado para ponerlo por obra en nuestra vida. Esa es la diferencia. Y Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos da poder para vencer. Ahí es donde el Espíritu de Dios entra en nuestra vida para darnos poder para no caer más. Poder para vencer. Aunque yo quiera pecar, dice Dios, no digo yo, no puedo pecar. ¿Por qué no puedes pecar? Porque soy un nacido de Dios. Así, hermano. Con esa seguridad, con esa firmeza. ¿Sí? Antes éramos simiente del diablo, ¿verdad? Por eso pecábamos, con esa libertad lo hacíamos. ¿Por qué? Porque el diablo desde el principio peca, ¿verdad? Como dice aquí en el 8, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Y como nosotros venimos de esa descendencia de Adán y de Eva, pues la simiente de nosotros era la simiente del diablo. Perfecto. Y así fue. Ahora ya nos compró Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó el que nos haya comprado Dios? La sangre de Cristo. Valiosísima, no tiene precio, hermano. Por más precio que le quieras poner a la sangre de Cristo, es incalculable. Eso costó que ahora seamos hijos de Dios y que la simiente de Dios esté en ti y en tu corazón, hermano. ¿Sí? Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. De esto último, hermanos, de este versículo 9, ¿algo no se entiende? ¿No es clara ahí la palabra? Porque si quieren, no sé, podemos investigar un poquito más. A lo mejor tiene un misterio este versículo, hermano. O a lo mejor necesitamos pues que alguien nos dé una mayor ilustración de este versículo 9. Pero yo, en lo personal, lo veo muy claro, hermano.
muy claro. No hay necesidad de interpretación, no hay necesidad de mayor claridad para entender este versículo. Claro, si nosotros le queremos poner muchas cosas para como medio entender, justificando que sí podemos pecar, las vamos a encontrar, hermano. Las vamos a encontrar. Pero eso será lo que Dios quiere. ¿Ustedes creen que Dios permitirá que nosotros vayamos y cometamos pecado? Si sabemos que lo que separa el hombre de Dios se llama pecado, ¿cómo Dios va a permitir eso? De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera, hermano. Pues cuidemos mucho esto, hermanos. ¿Sí? Porque yo a veces me puse a pensar, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Si el día de mañana, cuando el Señor me llame y me diga, no te conozco. Si no fue suficiente que yo predicaba, que yo dedicaba mi tiempo, puedo decir muchas cosas, hermano. Yo servía, ¿verdad? ¿Qué hice mal? Bueno, preguntémonos en lo personal, hermano. ¿Cómo estamos? Yo no digo que estén mal nadie. Yo pregunto que nos escudriñemos y preguntémonos, ¿cómo estoy hoy delante de Dios con respecto a lo que hoy el Señor habló? ¿Sí? Y recuerden cuán delicado es para Dios el pecado, que dijo, si tú no cometes ningún pecado de los que son muy grandes, ¿no? Tú no eres asesino, tú no eres idólatra, tú no eres adúltero, todas las cosas visibles. Dice, pero si cometes un pecado, ya eres acreedor de todos los pecados. Entonces nada me sirvió haberme guardado 200 pecados si uno me va a llevar a la muerte eterna. No lo digo yo, hermano. Yo no lo digo. Es Cristo mismo hablándonos. Por eso hay que luchar con temor y temblor de que nuestra salvación no se vaya a perder. Esto del cristianismo no es algo muy común, muy sencillo, como cualquier cosa. Es algo muy grande, hermanos, muy, muy, muy grande, el cual todos tenemos que cuidar con grande temor. ¿Sí? Y si alguien te invita a pecar, tú dices, ya no peco yo. Ah, ahora ya no pecas. Ahora mira, ya se siente. Yo recuerdo, hermanos, en un tiempo, cuando nosotros estábamos en este grupo, bueno, en un grupo anterior, pero ahora seguimos aquí. Había en un tiempo una radicalidad que a este grupo le llamaban los perfectos. Yo en ese tiempo acababa yo de entrar todavía y yo escuchaba que le llamaban los perfectos. Después fui entendiendo por qué. Porque verdaderamente debemos ser radical con respecto a lo que hoy estamos hablando. Radical, radical, radical. ¿Sí? Entonces es mejor que se burlen de nosotros por no querer pecar y no que después estemos llorando por haber hecho caso a los que nos invitaron al pecado.
no podamos lograr estar en la presencia de Dios. Que nos juzguen por no andar en pecado, que nos critiquen, no importa. ¿Sí? Ahora resulta que tú eras bien pecador, ahora eres un santo. Ahora es santo el demonio que eras, ¿verdad? Ratero, borracho, maldiciente, ahora resulta que eres un santo. Bueno, no es que yo me lo haya ganado, no es que yo soy ahora santo porque quiero ser, sino porque Dios me dice, tú debes ser santo. Tú ya no debes pecar. Y yo quiero obedecer. No es que yo me sienta algo, no es que yo quiera sentirme algo o sentirme soberbio y sentirme alguien más que los demás, no. Yo quiero obedecer a mi Dios. Yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero que un día, cuando el Señor me llame, me pueda decir, buen siervo fiel, entra al reposo de tu Señor. Eso quiero. Y eso debemos querer todos nosotros, los que hemos creído, hermano. ¿Sí? Eso que sea para nosotros un aliciente, una motivación para que si hay algo que escudriñar, escudriñemos. Si hay algo que corregir, corrijamos. Pero aún más, para que ya nuestro camino sea así, de forma permanente en nuestro diario vivir. ¿Sí? Donde quiera que estemos, debemos vivir como verdaderos cristianos. ¿Sí? Que Dios nos ayude, sí, eso definitivamente, hermanos. Si tú quieres no pecar en tu carne, nunca lo vas a lograr. Necesitas al Espíritu de Dios y necesitas a Cristo en tu vida todos los días, en todo momento. Antes de tomar acción, debo escudriñar hacia dónde va mi acción y qué es lo que me va a llevar a hacer. Y primero consulto con mi Señor, ¿sí? Que el Espíritu de Dios sea mi guía hacia donde quiero llegar. No, primero voy a hacer la acción y después voy a pedir perdón. Eso ya no se aplica, hermanos. En nosotros no. ¿Sí? Nos frenamos. Primero consultamos. Nos serenamos. Nos tranquilizamos. ¿Sí? Vamos a Dios. Antes de cualquier toma de decisiones, primero Dios. Para que todo nos salga bien, hermano. Sí. Ya eso se acabó. De que siempre hacíamos lo contrario. Ay, Señor, ya caí otra vez. Perdóname, Señor. Ayúdame, Jesucristo. Aboga por mí. Y al rato otra vez volví a caer. Y así. Nos hacemos pecadores y mentirosos, hermanos. Porque a veces hacemos compromisos con Dios. Y le decimos, ya no más. Y volvemos a caer. Si luchamos, hermanos, si nos esforzamos y queremos estar en la presencia de Dios, hagámoslo lo mejor posible. Decía Pablo, no es que ya seamos perfectos, no lo somos. Pero lo que podamos evitar, que no le agrada a Dios, hagámoslo, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y por último, vamos al libro de Juan ahí mismo, primera de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 18 al 21.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21, hermanos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, hermano. Y repetimos, hermano. Denme un segundo. Les voy a leer en la versión lengua actual lo que dice el versículo 18. Primero en la 60 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. En la lengua actual dice: sabemos que los hijos de Dios no pecan, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida, y el diablo no puede hacerles daño. ¿Entiende, hermanos? ¿Es claro? ¿Verdad? Seguimos. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros no, el mundo sí. Pero sabemos, el 20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Estamos en el verdadero, hermanos. Estamos en el verdadero. Y obedezcamos a nuestro Dios. Cuidémonos mucho. Entendamos que ya no somos hijos de Satanás. Somos hijos de Dios. Tenemos simiente de Dios. Y Cristo está ayudándonos para no caer en pecado. Y ya sabe qué contestar cuando venga la tentación, cuando venga el diablo y te ponga la tentación y te diga: no hay problema, tú dale. Tú le vas a decir: no puedo pecar, yo no peco. ¿Por qué? Porque yo vengo de la simiente de Dios. ¿Sí? Y como hijo de Dios yo no peco. ¿Sí? Y si alguien afuera te dice: oye, vente, vamos. No, perdóname, no puedo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, yo no peco. Y digan lo que digan y crean lo que crean, nosotros tenemos que guardar eso como un tesoro valiosísimo. De ahí agarrémonos, hermanos. Si nadie nos quiere hablar, si nadie quiere estar con nosotros, no pasa nada, hermanos. ¿Sí? Porque yo no dependo de ellos. Yo dependo de mi Señor. Y yo quiero estar un día con mi Señor. Y yo ya tengo mi nueva familia. Y toda esta nueva familia también cree en Cristo Jesús. Y esta familia que Dios me ha dado también ya no quiere pecar, ya no peca. Ahora vivimos para Dios, hacemos su voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso Dios nos quita de todo lo malo atrás, aunque esté incluida en nuestra familia, pero nos da una nueva familia, hermanos. Que siga a Cristo, que viva para Cristo, que haga la voluntad de Cristo. ¿Sí? Y juntos como un cuerpo vamos a lograr llegar un día a la presencia de Dios. Vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias.